El artífice de esto fue Pastor Rolando. Dice textualmente: para que futuras generaciones no pongan en riesgo este patrimonio, vamos a declarar que es inalienable, imprescriptible, y que es de la nación, no que es del gobierno. ¿Por qué se hace eso? En primer lugar, tampoco sale de la nada, tampoco sale de que de repente se les ocurrió. Desde 1905, en el propio Porfiriano, hay una discusión muy grande, que hay una ley minera de 1909, en donde se hace patrimonio y dominio directo de la nación sobre los minerales, y hay una enorme discusión sobre el petróleo. Es decir, los minerales eran dominio directo de la nación desde la colonia, luego hay un vaivén del Porfiriano, luego el pueblo de hacer dominio directo, y el petróleo, en estas modernizaciones de Manuel González, en 1883, que con trabajo se envía en 1863 para prender lámparas de los primeros alumbrados públicos, era para lo único que servía el petróleo prácticamente. Pues dijo, no es chapopote, no es chapopote, es propiedad privada, es de gente que lo mueve. Pero ya para 1905, y no se diga en la discusión de la ley minera de 1909, el petróleo es ya un recurso estratégico. En 1908, Henry Ford inventa el Fortel, el motor de combustión y la promoción en serie de carros, y el petróleo empieza a ser el mecanismo que mueve el mundo, que mueve la economía del mundo. Y no se nos olvide que el petróleo mexicano, digamos, México fue el segundo gran surtidor de petróleo para toda la Primera Guerra Mundial. Y eran las compañías, digamos, que no querían y no pagaban impuestos. Todos los esfuerzos, digamos, del gobierno de hay ciertos intentos de Díaz. Luego los esfuerzos de Madero por cambiar las reglas y la resistencia de las compañías petroleras. Y luego la actitud de las compañías petroleras frente a la revolución es la que nos lleva a esta nacionalización de los yacimientos petroleros en 1917. O sea, tiene toda una lógica, tiene todo sentido, no es me vuelvo a la bandera nacional y vivo el petróleo, ¿no? Hay toda una posición estratégica, decisiones de una circunstancia política que lo explica. El último punto que quiero tocar es el cambio de la visión de poderes. ¿Sí? Una de las críticas fundamentales a la revolución, a la Constitución de 57, es que daba un predominio del Congreso versus y que el Ejecutivo quedaba bien. Las reformas que se hacen en esta parte orgánica de la Constitución, de las relaciones Ejecutivo-Congreso, es, sin lugar a dudas, una de las grandes paradojas de la revolución, pero es una paradoja que es muy fácil de explicar. ¿En qué consiste la paradoja? Una revolución que se levanta contra un dictador decide hacer una constitución para tener un presidente fuerte. Pues no se entiende, entonces, bueno, te levantaste contra un dictador, no, ¿por qué quieres un presidente fuerte? Eso tiene una lógica elemental, práctica y directa. Desde mi punto de vista, tiene una explicación teórica y dos explicaciones empíricas muy sencillas. El fundamento teórico es el libro de Emilio Rabasa, que se llama La Constitución y la Dictadura, escrito en 1912, publicado en Revista de Revistas, otra vez Revista de Revistas, que dirigía Luis Manuel Rojas, en mayo de 1912. Pero ese libro se empieza a escribir en 1908. ¿Qué pasó en 1908? Después de la entrevista de escrito, en donde hay la oferta, y entonces empieza a haber una serie de ensayos, así como la transición de ahora, que si la transición democrática o no, empieza a haber una serie de ensayos y de reflexiones de cómo organizar políticamente a México, si va a haber democracia, o si ya se vive el dictador, si va el dictador, ¿cómo le vamos a hacer? Rabasa empieza su libro, sigue su libro, pero no es alguien que esté ahí nomás dando su clase en la Facultad de Jurisprudencia. Rabasa es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y luego va a ser presidente del Senado. ¿Y sabe cuándo va a ser presidente del Senado? Cuando queden días. Y sigue él, al mismo tiempo que es presidente del Senado, está impulsando reformas como la del voto directo. Sigue escribiendo su libro. Y escribe su libro y lo saca en mayo de 1912.
¿Qué pasa en junio de 1912? Van a ser las primeras elecciones de diputados y senadores con voto directo. Es decir, se elimina el voto directo donde eran la gente, en el voto, digamos, general, elegían los electores secundarios y ellos elegían de manera bastante controlada quiénes iban a ser los diputados y senadores. Va a cambiar completamente, radicalmente la composición y la dinámica de los legisladores con un voto directo. Todo lo que Rabasa está diciendo en su libro no es como muchos han dicho defendiendo la dictadura. Rabasa está yendo hacia adelante. Por una parte, lo que ve que ya está pasando en el conflicto ejecutivo-legislativo con la caída de Díaz, el Congreso, ya como lo vimos en México del 97 en adelante, el Congreso inmediatamente se fortaleció, reclama sus facultades, tiene capacidad de actuar. Por una parte está viendo eso y por otra parte está viendo cómo se va a modificar el comportamiento y la dinámica del sistema público a partir de la elección directa. La base no está bien para atrás. Usa la historia, digamos, para justificar sus propuestas, pero está bien para adelante. Y luego, ¿por qué se volvió tan importante para su propuesta esencial? Fortalecer al Ejecutivo frente al Congreso. Particularmente, darle facultad de veto de las leyes aprobadas por el Congreso, solo superable por 2 terceras partes, para que pudiera, digamos, darle participación al Ejecutivo en el proceso legislativo. Esa es la propuesta esencial. Y luego, ¿por qué se volvió tan importante ese libro y esas propuestas? Pues porque todo lo que dice que podía pasar en las relaciones Ejecutivo-Congreso con la Constitución 57 le va a pasar a Madero. Lo amenazan de que le van a hacer un juicio político, no puede superar el veto al presupuesto, no puede convocar sesiones extraordinarias porque solo la Comisión Permanente podía convocar sesiones extraordinarias, que necesitaba sesiones extraordinarias para conseguir el presupuesto, para poder combatir a la rebelión de Orozco. Y ante, digamos, el deterioro paulatino, creciente del gobierno de Madero, llega un momento en que los diputados, sus propios diputados, le quieren poner un gabinete en enero de 1913. Pues todo este conflicto que nos dice Rabasa en mayo de 1912 que puede pasar, pues simple y sencillamente pasa. Nadie es profeta en su tierra. Y entonces es ahí como, por unanimidad fundamentalmente, el constituyente de 16-17 aprueba, digamos, a pesar de ser una revolución que se hizo contra la dictadura, aprueba una constitución que fortalece, con el ánimo, digamos, de fortalecer esencialmente al Ejecutivo. Yo podría seguir, pero tampoco quiero quitarle tiempo